Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Bonfilio y estamos aquí en su podcast de alto perfil, aquí con un personaje que la verdad yo admiro y respeto muchísimo y la verdad que es interesante todo lo que nos va a comentar el ingeniero Hugo Gómez Sierra. Bienvenido, ingeniero. Hola, ¿cómo estás, mi querido No, Andrés? hombre, Encantado de estar aquí muchísimas contigo. gracias nuevamente de que estés con nosotros. Creo que es importante que la gente conozca un poquito el background o en sí lo que es el ingeniero Gómez Sierra y cómo desarrolló todo este talento para llegar a ser como es hoy en día el presidente, el director general, el Director CEO general. de Condumex. Creo que es importante que conozcamos un poco las raíces de usted como personaje. Nos podría platicar de dónde viene, etcétera, etcétera, porque creo que es también muy interesante una parte de la formación que tuvo sobre un viaje, tengo entendido, ¿no? Que fue en Por Europa ahí, sí. y donde ahí, de alguna de otra forma, impulsó todo este quehacer dentro de la ingeniería y dentro de una carrera muy exitosa. Muchas gracias, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a No, hombre. esta charla de amigos. Y bueno, digo, es complicado platicar toda la historia, pero bueno, yo nací en la ciudad de Guadalajara, soy tapatío, Orgullosamente chihuahuano. emigrado muy joven. Uh-huh. Estudié en una universidad pública, lo cual me llena de orgullo porque, bueno, Claro. a veces, y no en la UNAM, porque ya en aquella época la UNAM andaba con algunos temitas y yo estudié en la Autónoma Metropolitana, que es una universidad que en aquellos años era muy nueva y pues bueno, me permitió aprovechar ese entorno de profesionistas en el profesorado que eran de excelencia, ¿no? Y bueno, en mi desarrollo personal, me mencionabas ahorita el tema de un viaje, sí, efectivamente, al terminar mi primer año de carrera, yo terminé muy joven la preparatoria, entonces no había esto del año de inglés y tampoco limitaciones para entrar a la escuela a cierta edad. Y a mí, como yo creo que era un poco inquieto, ya te querían deshacerse mis padres de mí, me mandaron muy temprano a la escuela, entonces salí de la prepa a los 16 años pasaditos, No. terminé mi primer año de carrera 17 y medio, y pues un poco saturado con el primer año de carrera que fue muy duro, junto con un grupo de amigos decidimos irnos algo que no era, que hoy es muy común, pero entonces no lo era tanto, Perdón que te interrumpa, en un año de carrera, pero ¿de qué carrera? de ingeniería industrial. De ingeniería, o sea, Sí. ya estaba claro la visión de estar en la... Sí, yo desde siempre tuve muy claro que quería ser ingeniero. Ok. ¿Por qué ingeniería industrial? Eso sí, Ujú. ingeniería sí, pero pues podría haber sido mecánico, civil, Eléctrico, electrónico. electrónico, exacto. Ahora hay muchísimas más opciones, entonces no había tantas. Y para mí el tema industrial siempre fue una idea que me gustaba, pensaba que algún día entraría, me gustaría estar en Ujú. una fábrica, trabajar en procesos industriales. Entonces, eso era lo que me sonaba como que me llevaría a ese mundo, ¿no? Pero bueno, hicimos un paréntesis, o hice un paréntesis ahí con un grupo de amigos y decidimos irnos en lo que en la metropolitana existía un calendario de trimestres donde había un trimestre de descanso, eran 3 trimestres y uno de descanso. Dijimos, vamos a viajar a Europa, y nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a Europa con la intención de estar pues, 3 meses, pero pues ya estando allá, nos quedamos año y medio. Uy, no. Y ¿Y pues los bueno, recursos? pues a trabajar, no había recursos como ahora, que no había tarjetas de crédito, no había transferencias electrónicas, Que no había celular para no, decirle, no había oye, celular para mándame una hablarle a transfer, papá. exacto. Y en mi caso particular, y en el caso de los cuatro, no solo, pues éramos gente de clase media, muy normalita, sin exceso de recursos. Yo me fui con lo poco que pude ahorrar y mi boleto de ida, me acuerdo, ni siquiera era redondo porque no sabíamos
No había para eso y bueno, nos fuimos y viajamos año y medio, estuvimos pues, prácticamente en todos los países de Europa. Entonces era la época de la Guerra Fría, también pudimos estar en Europa del Este, en Alemania del Este, en Berlín del Este, en lo que era entonces era Yugoslavia. Pero nada más de visito, ¿realmente trabajaron ahí? No, no, no. O sea, en el transcurso del viaje trabajábamos un poco de tiempo y generábamos dinero y con eso seguíamos el viaje y así vamos. O sea, el clásico, como quien dice, mochilazo. Mochilazo, pero no mochilazo financiado, ¿no? Claro, que es como se exactamente. usa hoy, ¿no? Donde papá manda dinero y te vas de viaje, ¿no? Pues tenías que generarte los recursos, tenías que generarte las posibilidades de vivir en algún lugar que pudieras pagar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ese viaje para mí fue... Y lo que me llama la atención de muchísimo es de qué forma ustedes decidieron continuar el viaje. O sea, ustedes al viajar tenían proyectado estar una cantidad de tiempo, pero como bien dices, estuvieron 1 año y medio, ¿no? Entonces, ¿qué los llevaba a seguir estando? Pues la curiosidad, por un lado, porque primero, pues llevábamos recursos limitados y no teníamos muy claro para cuánto tiempo durarían los recursos. La verdad es que duraron muy poco. Entonces hubo que salir a trabajar muy rápido. Yo contaba con algunos amigos en Alemania, estuvimos ahí unos 2, 3 semanas y así íbamos con diferentes conocidos haciendo escalas. Pero pues cuando se acabó el dinero, que fue como a las 5 o 6 semanas, la verdad es que no duró para más, tuvimos que buscar trabajo y entre las opciones que había era recoger uvas en Francia, la pizca de la uva, que era temporada de uva, o trabajar donde se pudiera. Y como viajábamos, teníamos pocos recursos, viajábamos en Aventón, de ahí salieron las oportunidades de trabajo y trabajamos en Francia y trabajamos en Alemania. En Alemania tuvimos un patrón que era muy abierto para ser alemán y estuvimos trabajando con él y generando buenos recursos para nosotros, ¿verdad? Obviamente para él era un ganar-ganar, ¿no? Ahí aprendí el ganar-ganar porque nosotros recibíamos los recursos que para nosotros eran muchos en marcos alemanes que ya no existen, pero que eran las monedas locales. Y con y él por su lado pues ahorraba mucho dinero en cuanto a pago de impuestos y salarios y demás y le dábamos muy buenos rendimientos, ¿no? Entonces con ese dinero después viajamos, dijimos ya estamos aquí. Yo recuerdo una anécdota muy, muy particular con mi padre, porque yo era la figura de autoridad y yo tenía la idea de que tenía que regresar a estudiar. Le escribí desde Alemania y le dije, oye, pues estoy acá y me voy a quedar. Y me dijo, me liberó, vamos a decir lo que es o sea, te dio ya como estás que, allá, claro, y dura el tiempo que necesites y regresa cuando quieras, ¿no? Lo cual a mí me liberó mucho de ese estrés de que tenía. Sí, de la presión en un momento dado de regresar a los estudios. A pesar de que no estaba financiado por él. Claro. No, simplemente la autoridad moral. Pero eras menor de edad. Bueno, ya para entonces yo cumplí los 18 allá. Ah, ok. Pero pues al final era un chamaco, ¿no? Era un chamaco que yo creía que me comía el mundo a puños, ¿no? Pero pues era un muchacho. Y lo éramos todos, ¿no? Pero de todos yo era el más joven en ese momento. Bueno, en ese momento y ahora también, porque todos hemos pasado al mismo tiempo. Y bueno, pues así fue, empezamos a viajar, nos gustó, trabajábamos, también trabajamos en Grecia recogiendo olivos, estuvimos en Israel, en un kibutz, una temporada larga, donde ahí no recibíamos recursos, pero teníamos donde vivir, buena alimentación, etcétera, aprendimos mucho. Y luego nos seguimos hacia el norte de África. O sea, llegaron hasta Egipto, estuvimos en Egipto. Y luego pues dimos la vuelta otra vez y regresamos a Europa a conocer lo que nos faltaba. Y así fue, ¿no? Y en ese viaje pues creo que me formó mucho porque pues aprendí, yo diría, 2 o 3 conceptos muy importantes. ¿Cómo cuáles? El trabajo de equipo y la tolerancia. Los 4 éramos muy diferentes, de medios sociales diferentes, inclusive de religiones diferentes. Y pudimos como equipo, a pesar de nuestras diferencias, encontrar lo que nos unía y fuimos y regresamos juntos.
lo cual es inusual, ¿no? Porque pues, tanto tiempo con desconocidos, porque al final nos conocíamos de la universidad, pero no era un conocimiento Sí, no era un amigo de la profundo, infancia, ¿no? digo. Exacto. Entonces, esas dos cosas. Y luego la otra que yo llamaría, diría, el tercer punto es cuando tienes claridad en un objetivo y luchas por O sea, el eso, enfoque. se da enfoque. Y esas tres cosas a mí. Y bueno, también yo diría un tema que gané con ello, pues fue la autoestima, la autoconfianza de que, bueno, pues puedes hacer lo que desees hacer si te lo propones, ¿no? Inicialmente, en mi época, encontramos muy pocos mexicanos viajando en Europa y mucho menos en nuestra forma, ¿no? Éramos ahí algunos seres extraterrestres en Europa, te estoy hablando de 1979, ¿no? 1980. Entonces, pues es un mundo diferente hoy y todos los chamacos, incluyendo mis hijas, pues van, vienen, regresan, los medios de transportación se han vuelto mucho más democráticos. Porque aparte yo creo que, digo, o sea, una cosa es un viaje de placer, digamos, un viaje que pueda hacer uno, a lo mejor con recursos durante un mes, 2 meses, con amigos, pero ya realmente convivir con esta gente y trabajar para poder sobrevivir y para poder seguir adelante, creo que sí es complicado y es una gran lección, yo creo que de vida, no nada más para ti en ese sentido, sino para tus amigos que estuvieron contigo, ¿no? O sea, sí, realmente sí. La tolerancia que debiste haber manejado, sobre todo en situaciones financieras. Claro. Porque pues obviamente los recursos, ¿quién llevaba los recursos? Pues tuvieron confianza en mí, me volvieron su tesorero. Ok. Entonces la forma de hacerlo es que todos cooperábamos para un fondo común. De ahí se gastaba todo lo que correspondía a los cuatro, comidas, etcétera. Comíamos lo mismo, vivíamos lo mismo, nos transportábamos en lo mismo. Entonces, la verdad funcionaba bien. Y bueno, pues el mapa de ruta lo íbamos decidiendo en conjunto. Todo era consensado, ¿no? Era un grupo de consenso, no de dominio de nadie. Y yo aprendí mucho de ellos y seguramente ellos aprendieron algo de mí. ¿Sigues viéndolos? O sea, ¿sigues teniendo contacto con ellos? Todavía los sigo viendo y bueno, pues son amistades claro. para el resto de la vida. Y bueno, pues regresamos después de este largo periodo, que además otro tema que es muy anecdótico es, no existían los celulares. Claro. La telefonía era carísima. O eran los famosos, eran estas cabinas, ¿no? Las cabinas de teléfono. Sí. Pero costaba, hablar a México era imposible, ¿no? Era carísimo. O hacías llamadas por cobrar, ¿no? No, porque, bueno, todos te cobraban acá, ¿no? Claro. La verdad es que yo en todo ese periodo de tiempo hablé con mis padres 2 veces. En 1 año y medio. Sí, mi comunicación era a través de escribir postales cada semana, decir estoy bien. ¿Pero cuánto tiempo llegaba? O sea, tardaba en llegar una postal. Pues mira, la primera era la que preocupaba, porque después ya que empiezan a llegar, pues cada semana llegaba uno, que se tardara meses. Sí, pero la contestación. No había contestación, porque como yo andaba de errante. Claro, ¿a dónde? Cuando estábamos en algún periodo largo, sí llegaba a tener. En Israel sí recibí mucha correspondencia. Y bueno, pues ahí me enteré un poquito más de cómo estaba la familia y todo. Y como siempre, pues la madre más que el padre, pues, muy preocupada. Nos tocó un terremoto muy fuerte en Italia, me acuerdo, ya nos hacían muertos ahí. Y luego, como siempre ha sido la zona de Medio Oriente conflictiva, bueno, pues ya también nos hacían muertos ahí en Israel y todas estas ideas que la gente se hace, ¿no? Que sí es cierto que suceden cosas, pero es como hoy en México, pues vivimos en un México violento, pero bueno, hay diferentes tipos de México, ¿no? Sí, pero la comunicación es otra, ¿no? O sea, la comunicación con el exterior, claro. Ha cambiado radicalmente el mundo en ese sentido. Pues qué interesante, la verdad. Creo que eso, de alguna u otra forma, pues evidentemente formó un carácter, porque a fin de cuentas también formó el carácter, no nada más los conocimientos administrativos o de experiencia, sino formó el carácter para lo que el futuro te tenía previsto, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿cuál es tu trayectoria en cuanto a hasta llegar a Condumex? ¿Cuál es la trayectoria que tuviste que llevar
para llegar a un puesto tan importante y sobre todo con tantas responsabilidades, ¿no? Como es estar dentro de una dirigencia de una empresa, que me gustaría que también nos platicaras un poco qué es lo que hace, qué beneficios trae para todos nosotros el que exista una empresa como Condumex. Bueno, empiezo primero por la primera Sí. pregunta, un poquito. Regreso y pues obviamente después de este periodo yo ya no me hallaba muy bien en estar dependiente en casa. Rápidamente me independicé. Yo hice mi carrera trabajando en una empresa que mi padre fue telefonista, trabajaba en Teléfonos de México y me dirigió hacia una empresa de telecomunicaciones, que es una empresa sueca, se llama Ericsson. Sí, claro, sí. En su época muy famosa, ahora está más especializada, pues una gran empresa. Trabajé ahí pues prácticamente 3 años de mi carrera, entonces con eso me hacía de recursos y pues al mismo tiempo tenía que trabajar, eran días muy largos y ahí también tuve un proceso de aprendizaje, ¿no? Pues aprender a generar y a ser independiente y en su momento vivir solo. Y después cuando terminé la carrera, que la terminé pues poco tiempo después que el resto de mi generación, porque me apliqué muy, muy fuerte, aprovechar en la Universidad Metropolitana ya la posibilidad de tomar materias en los trimestres de descanso, entonces fui recuperando tiempo. Terminé mi carrera por ahí del 1983, a finales de 1983, y yo quería irme a la fábrica de Ericsson, porque tenía una fábrica aquí en Tlalnepantla, y por angas o por mangas no había una posición que se acomodara a lo que yo andaba buscando. Y mis compañeros de la escuela, de la universidad, algunos entraron a Condumex. Y uno de ellos particularmente. O sea, ya existía Condumex. Ya, no, acabamos de cumplir 70. De hecho, este año cumplimos 71 años. Okay. Empresa. El año pasado festejamos los 70. Me tocó organizar los festejos de 70 años de Condumex. Y pues uno de mis amigos me dijo, oye, hay una vacante. Hay una vacante aquí que creo que puede encajar en tu perfil. De hecho, ese amigo, que es compañero de trabajo también, es el director, trabaja conmigo. Ese compañero, compañero, está hoy como director de la operación de Brasil. Me habló y me dice, oye, pues aquí hay una posibilidad para ti, ¿por qué no la exploras? Fui, me presenté a una entrevista y casi me dijeron, quédate, ¿no? En ese momento, y bueno, yo trabajaba. ¿A los cuántos años? 22 años, okay, aproximadamente. Tengo 42 años en la empresa. Voy a cumplir ahora en junio 42 años. Y bueno, me ofrecían una función industrial y entré al Condumex en el área automotriz, en el área de arneses. Y bueno, pues de ahí empezó mi desarrollo, que ha sido un camino largo, siempre aprendiendo mucho, yo creo que aportando mucho, y pues moviéndome en la escalera organizacional, ¿no? Sí, escalando de alguna otra posiciones, forma. Empecé en un área de control de producción, luego estuve en producción, luego me fui a una planta una operación que estaba en Tlaxcala, yo viví 15 años en Puebla. Me tocó atender en el mundo automotriz a empresas como Nissan, Ford, e iniciar el negocio, que hoy es un negocio muy, muy grande, en la parte automotriz, iniciar el negocio Volkswagen de México, que está ahí en Puebla, hacer crecer la operación, desarrollar una nueva fábrica para los crecimientos que tuvimos. Por ahí del 2000 me invitaron al core business de la empresa, que son los cables. Y bueno, vine a la parte de cables y bueno, pues he estado los últimos casi 25 años, ¿no? En el 2000 regresé a la Ciudad de México y ahí he sido director de industrial primero y luego tuve las operaciones internacionales, las operaciones comerciales, más segmentos de negocio hasta que tomé la dirección general, ¿no? Ese ha sido así de manera muy rápida el proyecto. Y me preguntaba, la segunda pregunta era, ¿qué aporta Condumex? Bueno, Condumex es una empresa mexicana, para empezar, con un ADN muy particular,
un ADN de innovación, un ADN de calidad, un ADN de servicio a los clientes, eso es. Y en el 93, 92, 93 es adquirida por Grupo Carso. Entramos en una sinergia alianza muy importante porque la fortaleza industrial de Condumex aportaba, y todo esto que acabo de decir aportaba a Carso, pero a su vez Carso aportaba a Condumex un enfoque financiero, un enfoque de cuidado de recursos. De expansión, digamos. Bueno, teniendo el soporte de una organización como Carso, pues yo creo que sobre todo desde el punto de vista de filosofía operativa, hubo unas sinergias buenísimas porque en Condumex quizá no teníamos ese enfoque financiero que tiene Carso. Nos volvimos más enfocados a los resultados financieros, traíamos problemas financieros en la fecha de la compra. Entonces, bueno, pues el hecho es que en aquel entonces muchos de los que estábamos ahí pensaban, bueno, pues Carso compró para luego vender, o van a poner a gente suya, ¿no? Exacto, pero la verdad es que lo que se hizo fue pues ajustarnos culturalmente, y creo que salimos muy fortalecidos. Bueno, el hecho que estamos aquí, ¿no? Eso fue en el 93, estamos en el 2025 y seguimos creciendo y seguimos siendo líderes del mercado. Y una cosa que yo siempre menciono, pues esta empresa ha sido parte fundamental del desarrollo del sistema eléctrico nacional de este país. La mayoría de los cables que estamos y que transmiten la energía en el país están hechos por nosotros. No somos los únicos, hay que decirlo con humildad, pero sí somos los más relevantes. Y bueno, tenemos productos que van prácticamente a todos los mercados de la vida de una persona. Tenemos productos de telecomunicaciones, cables de fibra óptica, tenemos cables para energía, cables para las casas, cables para la industria, para prácticamente cualquier actividad que requiera de energía o de datos, nosotros lo hacemos, ¿no? Pero no es particularmente una empresa que realmente nada más opere en México, sino es una empresa que también opera más allá de las fronteras, sí, ¿no? Sí, tenemos, de hecho eso empezó por el mundo automotriz. El grupo tiene un área automotriz importante de arneses. Esos arneses requieren cables también, y por ahí de los finales de los 90s medios, tenemos un socio que se llama Oyapti, y en su momento se llamaba Delphi y antes Packard. Salimos con ellos a hacer los cables automotrices para las fábricas de arneses de este socio, tanto en Europa como en Sudamérica, y así fue como nació nuestra expansión industrial fuera de México. Tenemos operaciones en Brasil, tenemos operaciones en España, y adicionalmente pues tenemos una presencia comercial fundamentalmente continental, Norteamérica, Centro, Sudamérica, con mucha presencia comercial, con distribuidores locales, almacenes locales. Entonces prácticamente estamos en todo el continente. ¿Qué tanto, y digo, creo que esta pregunta, por lo menos para mí a lo mejor es obligada, porque qué tanto afecta a una empresa como Condumex el hecho de todo este tipo de situaciones que se han visto últimamente con el tema de los aranceles? Bueno, el primer efecto es de incertidumbre, ¿no? Porque hasta el día de hoy, desde que he empezado a hablar, nos quitan, nos ponen, nos quitan. No, nosotros no nos ha pegado todavía. Okay. Digo todavía porque no sé qué vaya a pasar mañana, ¿verdad? Claro. Esperemos que no pase, pero sí. La mayoría de nuestros productos están bajo el Tratado de Libre Comercio. Como debes de saber, es todo lo que esté dentro del Tratado de Libre Comercio no ha sido afectado por aranceles, y bueno, no hemos tenido una afectación directa, sí indirecta, porque los clientes que tenemos en Estados Unidos particularmente pues están temerosos de comprarle a una empresa mexicana que en algún momento le pueden imponer un impuesto y que desde luego nosotros no vamos a pagar, que lo tendrían que pagar ellos.
Entonces, esa incertidumbre ha generado, pues, retrasos, digamos. Más bajo de ventas, preocupación, pero bueno, tenemos que hacerlo nuestro, ¿no? Pero bueno, esto tú sabes que todos los días puede cambiar, ¿no? Hace unos días estaba la situación con China. Y creo que ya les bajaron, ¿no? Antier salieron a decir que ya había un acuerdo. Bueno, según amanezca. Exactamente, ¿de qué humor amanezca el señor? Es como estamos. La incertidumbre está. Nosotros estamos preparándonos para el peor escenario, siempre esperando lo mejor, ¿verdad? Pero estar listos para... Es que creo que eso es importante, ¿no? La visión. Y lo que de alguna u otra forma te dio a ti o te formó a ti es precisamente toda esa visión, ¿no? O sea, estuviste en una Europa donde existía una guerra fría, donde existía muchos problemas al interior. Entonces, de alguna u otra forma te va formando precisamente para lo que viene, que en este caso puede ser eso que se llama un arancel, o de qué forma voy a darle la vuelta y voy a seguir con mis ventas, digamos, ¿no? Sí, bueno, no tenemos una bola de cristal para adivinar lo que va a pasar, pero sí construimos escenarios. No, y si la tienes con este señor, por favor, préstame la cara para ver qué demonios va a pasar o qué demonios va a sentir. Incertidumbre, sin duda, hay efectos, pero bueno, tenemos que una de las características de nuestra empresa es la flexibilidad y la agilidad, ¿no? Entonces, pues no es la primera crisis que hemos vivido en todos estos 71 años. Pues yo creo que más de mis 42 años esta organización hemos visto crisis en México, crisis de todo tipo, y aquí seguimos, ¿no? Claro. Y tenemos una visión de largo plazo. Seguimos invirtiendo inteligentemente para aquellas tendencias o megatendencias que existen. La electrificación se va a seguir necesitando, el país sigue creciendo, la zona sigue siendo una zona comercialmente muy atractiva, y que yo creo que es un error lo que se ha estado haciendo en términos de comerciales, porque si nos viéramos como una unidad, somos el mercado más grande del mundo, pero al mismo tiempo tenemos competidores muy grandes y que podemos competir mucho mejor aliándonos que haciéndolo de manera independiente. Entonces, bueno, las cosas luego yo siento que con el tiempo se acomodan, ¿no? Entonces, ojalá así sea. Nosotros, mientras tanto, pues estamos haciendo lo que está en nuestro control, en lo que podemos influir. Hay muchas cosas que nos preocupan, pero preferimos ocuparnos en lo que sí podemos hacer. En lo que, claro, y en lo que es el día a día, ¿no? Así creo que es bien, o por lo menos para mí es muy importante, no nada más hablar del tema profesional del ingeniero Hugo Gómez Sierra, sino también de alguna forma tocar lo que es el tema personal, porque, bueno, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero la verdad que es un gran nadador en aguas abiertas, es un deportista que siempre ha tenido mucho esa característica. ¿De dónde nace ese gusto? No nada más por el deporte, sino realmente esto en particular, que es el tema de aguas abiertas. Bueno, toda mi vida he hecho deporte, me ha gustado hacerlo, lo veo como parte complementaria en mi vida. O sea, ya es como está como ya en tu ADN. Sí, pues. Siempre, desde joven. Fui muy deportista, fui jugador de básquetbol en su momento, jugador universitario. Y luego, bueno, te tienes que decidir, porque en este país, si no eres futbolista, no tienes futuro deportivo. Sí, exactamente. O difícilmente tendrás futuro deportivo. Pues me fui por el camino corporativo de trabajo y pues tuve que empezar a hacer otros ejercicios que se pudieran compaginar con mis actividades profesionales. Y en algún momento, y particularmente fue cuando llegué a México de la ciudad de Puebla, ahí donde tiene su casa. Tenemos una alberca muy bonita y dije, bueno, pues voy a empezar a nadar. Ya había nadado de joven. Empecé a nadar y encontré en esa actividad dos cosas muy importantes. Uno, primero, que no necesitaba ponerme de acuerdo con nadie. Claro. Entonces mi horario lo decidía yo en función de mi agenda y entonces empecé a nadar. Segundo, me sirvió mucho, encontré en el agua y en la alberca momentos de intimidad y retrospección, ¿no? Claro. Que me permitía resolver muchos temas que traía en la cabeza en la alberca, ¿no?
Y con los años, pues dije, bueno, ok, el tema de salud está bien, el nadar está bien, pues vamos a darle un propósito a esto, ¿no? Entonces se me ocurrió meterme una primera, dije, en la alberca no soy un nadador rápido, la verdad, soy un nadador constante, digamos. Constante, y dije, bueno, pues vamos a probar las aguas abiertas, y empecé pues a distancias cortas, 1,5 kilómetros, fui subiendo, como sucede en todos estos deportes de alto rendimiento, 3 kilómetros, 5 kilómetros, 7 kilómetros de mar, en lagos, en ríos, y bueno, pues así empecé a incrementar mis desafíos, y bueno, pues hoy he hecho algunos cruces interesantes. El año pasado hice el cruce del Bósforo, de Asia a Europa, en Turquía. He hecho pues algo que para mí era un reto al principio, así lo veía lejísimo, hacer el cruce, que es una competencia internacional muy importante en México, yo diría que la más importante, cruzar de Cancún a Isla Mujeres. Y bueno, tengo la visión de en algún momento hacer el cruce de Europa a África. Pero con tantas responsabilidades, es que a mí honestamente, por eso al principio hablaba de la admiración que siento hacia ti, porque con tantas responsabilidades como director general de una empresa tan grande y tan importante, para la redundancia, en México, como es Condumex, ¿cómo puedes compaginar eso? Porque realmente quiero pensar que se requiere de una preparación muy fuerte el poder hacer un recorrido en aguas abiertas. Mira, la verdad es que hay que poner las cosas en su propia dimensión. En las aguas abiertas hay grandes nadadores, ¿no? Primero, ¿cómo compaginar? Pues hay que estructurar tu día, ¿no? Empezarlo temprano. Yo empiezo muy temprano todos los días, 5:30, cuarto para las 6, ya estoy en la alberca. Y a las 8:30 estoy chambeando. Entonces, y ya el resto del día, pues es mi día laboral. Pero ¿no? Si viene una competencia, por ejemplo, o viene un reto de hacer este cruce, como por ejemplo, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Pues varios. ¿O qué cambias en tu estructura o en tu día a día? Bueno, esto es de disciplina, ¿no? Como cualquier cosa en la vida, la disciplina es fundamental, ¿no? Y yo me entreno con una gran nadadora que es mi amiga, la quiero muchísimo, que es la mejor nadadora de aguas abiertas de este país por mucho, Nora Toledano, por cierto, mi querida Nora. Quiero aprovechar para felicitarla, acaba de ser reconocida como la nadadora más influyente del mundo en aguas abiertas. Le van a dar un premio dentro de 2 semanas en una isla en medio de Francia y Inglaterra. Fue la primera mexicana que nadó el Canal de la Mancha a los 23 años. Pero cerrando este paréntesis, ella es mi entrenadora. Entonces, pues hay que llegarse de la gente más experta. Me ha ayudado mucho a hacer estos entrenamientos estructurados y llevando una estructura de entrenamiento. Pues sí, hay que entrenar. Mi máxima, y como te decía, que no tengo mucho tiempo, hay gente que tiene más tiempo para entrenar, entonces pues sí, vas incrementando tus rutinas de fuerza, rutinas de velocidad, y pues algo que yo sentí imposible hacer, 10 kilómetros, pues lo hice el año pasado. ¡Qué maravilla! Y fue gracias pues a esta constancia, ¿no? Ahora, lo que te decía, pues empezar el día temprano, darte tu tiempo para eso. Después, si lo hago en otra hora del día, ya no lo garantizo porque la actividad profesional es muy demandante y muy variable. Claro, entonces, y te pueden surgir 1,489 compromisos, ¿no? O citas. Y luego cuando viajo, pues yo busco lugares donde haya albercas, ¿no? Porque no puedo dejar de entrenar, ¿no? Entonces te vas haciendo la manera de encontrarle un espacio. Como te dije al principio, cuando quieres hacer algo, pues encuentras cómo hacerlo. Claro. Digo, para los que no sepan un poco lo que es natación en aguas abiertas, hay creo que una película, ¿no? Me parece que en Netflix o no sé en qué plataforma, que es muy interesante sobre el reto que tuvo que pasar una nadadora precisamente que trataba de nadar, creo que de Cuba, me parece, de Cuba a Miami, ¿no? A Florida. Sí. Tuvo que pasar y que la cantidad de intentos que tuvo que hacer, ¿no? Sí. Porque no lo lograba, pero nunca cejó ni nunca se vino abajo en la cuestión de que tenía el enfoque muy claro, ¿no? Que eso es lo maravilloso, yo creo que también de compaginar, independientemente de la empresa que es Condumex,
y de lo de nado en aguas abiertas, precisamente el enfoque que tiene, ¿no? Sí. El enfoque que uno tiene que tener. Sí, hay que ponerse metas. Yo creo que lo importante es siempre tener metas, ¿no? Uh-huh. Metas que te satisfagan y que te hagan crecer, ¿no? Y puede ser en el deporte, puede ser en lo intelectual, puede ser en el conocimiento, puede ser en lo profesional, pero siempre estarte retando, ¿no? Y eso es lo que hacemos en la empresa, estarnos desafiando permanentemente. Cuando hay crisis y cuando no hay crisis la creamos. ¿Para qué? ¿Para poderla resolver o qué? Para que estemos entrenados. Claro, sí. Es el coaching que tienen en ese sentido, igual de aguas abiertas. Ahora, yo creo que la vida del ingeniero Hugo Gómez Sierra no nada más es con Numex Aguas Abiertas, o sea, de alguna u otra forma tiene que compaginarla con su vida personal, ¿no? ¿Cuáles son los gustos, cuáles son los hobbies o qué es lo que realmente le llena a este personaje en particular? Bueno, en lo particular, yo diría lo más importante de mi vida son mis hijas. Uh-huh. Intento estar cerca de ellas, ya son mujeres profesionales, ya una de ellas casada, la otra en ese proceso, y grandes chicas, y bueno, tratar de encontrar los tiempos de compaginar a veces, pero siempre le he dado un espacio en particular. Quizá no he sido lo presente que quisiera haber sido, pero he estado en los momentos importantes. ¿Ellas de alguna u otra forma están dentro de del ámbito también de ingeniería o no? No, mis hijas no les escogieron. Es interesante esto porque, bueno, siempre como padres, pues, y los hijos nos pasa mucho que seguimos los pasos del padre. En mi caso no, ninguna de las dos. Una es diseñadora de modas. ¡Ah, qué maravilla! Es creativa, está casada con un chico maravilloso suizo, uh-huh. Vive en Suiza, en Zúrich. Y mi hija mayor es una profesionista y estudió relaciones industriales internacionales. Uh-huh. Pero realmente está en el mundo médico y ya trabaja en una empresa internacional inglesa de farmacéutica de las Big Four, y ahí va creciendo muy bien y se ha desarrollado profesionalmente muy padre y muy exitosa. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto verlo, ¿no? Porque de alguna manera es lo que quieres, y nosotros formamos a nuestras hijas siempre con una visión de independencia, de desarrollo personal, que vieran que tienen que ser capaces por ellas mismas. Uh-huh. Lo que hablamos antes de esta charla, un poquito del concepto del feminismo y esto, yo siempre creo que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre, y educamos a nuestras hijas para que así lo sintieran, ¿no? Claro. Dándoles las oportunidades, las libertades, para emanciparse y pensar libremente. Entonces, ¿y cuáles son los gustos del ingeniero Gómez Sierra? Musicalmente hablando, bueno, no sé, a lo mejor el tipo de cine que le gusta. Me encanta, bueno, primero me gusta mucho la fotografía, ya no hago fotografía, hice mucha fotografía, por eso hace rato hablábamos aquí de los equipos y las cámaras. Ha cambiado también radicalmente el mundo de la fotografía. Yo andaba con mi cámara, con mi Canon, mis lentes, mis telefotos, hacía foto y demás. Y cuando aparecieron estas maquinitas que resuelven el 80% de las situaciones fotográficas, me convertí en un fotógrafo de iPhone, ¿no? Porque me liberé de los 5 o 6 kilos de equipo que anda uno cargando por todos lados, ¿no? Que desde luego no es lo mismo, pero resuelve muchas cosas, ¿no? Me encanta la fotografía, me encanta la lectura, leo mucho, ya no leo tanto como me gustaba leer, pero me encanta la literatura, me encantan los libros, me gusta el cine, me gusta mucho. ¿Qué tipo de cine? Pues me gustan las historias humanas, ¿no? Hay muchas. También con mis hijas, con la mayor le encantan las películas de acción, entonces tengo un poquito, pero las de fondo son pues las que tienen que ver con la interacción humana, ¿no? Acabo de ver una buenísima japonesa que, por cierto, si la puedes ver te va a encantar. Es una película alemana-japonesa que se llama Día Perfecto, que es maravillosa. Ese es un poquito el ejemplo de, me gusta el teatro, vamos. Pero el teatro musical, el teatro de comedia, el teatro de drama. Musical para esparcirme, pero me gustan las obras que te con más contenido. Con más contenido.
Y en México hay muy buen teatro. Sí. Hay muy buen teatro. Desafortunadamente no muy fomentado. Y encuentras buenas obras. Acabo de ver una que me encantó y me hizo reflexionar mucho, que también la recomiendo. No sé si está todavía puesta, es un monólogo que se llama Hilos, sobre la violencia de género, que vale mucho la pena. Vi otra que es muy interesante, muy simpática, se llama Leonardo. Con Rodrigo Murray. Uh-huh. O sea, ese tipo de obras, ¿no? Un poquito menos comerciales, aunque me encanta también el teatro musical, porque es muy divertido, ¿no? Claro. Pero bueno, pues un poco de todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que digo, yo soy un amante del teatro en general, pero pues sí, evidentemente muchas veces el teatro musical no tiene tal contenido que puede tener una obra. Yo creo que son para diferentes públicos. Exactamente. Y para diferentes fines, ¿no? Uh-huh. Hay teatro de esparcimiento, como hay cine de esparcimiento, y hay cine de reflexión, y hay cine de fotográfico, y hay cine, pues hay de todo, ¿no? ¿Y la música, por ejemplo? ¿Qué tipo de rockero? Rockero, pero como qué tipo de rock clásico, o sea, Deep Purple, grandes grupos, mi grupo favorito es Pink Floyd. Bueno, sí. Es pues en ese viaje que comentamos anteriormente, pues me tocó ver pues, a todas las grandes bandas. Uh-huh. Estoy hablando de los 70s altos, principios de los 80s. Pues vi a Pink Floyd, vi a Led Zeppelin, vi a AC/DC, vi pues, todas las grandes bandas, uh-huh. Todos me encantan, siguen siendo mis bandas favoritas, ¿no? Ahí están todos los discos que ya los tengo formaditos para... O sea, eres melómano. Pues no me calificaría como melómano, pues sería demasiado soberbio, uh-huh. Pero me gusta la música, ¿no? Me gusta sobre todo, y soy ecléctico también, me gusta el jazz, me gusta la música clásica, me gusta la ópera, o sea, busco un poquito de todo, uh-huh. Pero mi género favorito es el rock clásico, ¿no? Que es el que me hace, y también depende para qué, ¿no? Claro, pues sí, depende del humor muchas veces, para ¿no? Qué, depende con quién, depende en qué momento, pero el rock para mí es el género. Pero aparte yo creo que es la esencia, ¿no? De muchos géneros que se vinieron a dar a través de los años. Digo, a mí también, yo soy un amante del rock. Pero bueno, mi banda preferida en ese entonces era Deep Purple. Deep Purple, sí. Que vino a México, por cierto. Sí, vino a México y estuvo en el estadio del Cruz Azul, ¿no? Del Cruz Azul, lo que viene siendo el estadio Cruz Azul hace añísimos, pero con todos sus integrantes, Ian Pace, que para mí es el mejor baterista del mundo, después del de Police, evidentemente, que es bueno. Pero entonces, pues de alguna u otra forma, esta es la vida del ingeniero Gómez Sierra. Es un día a día en la vida del ingeniero Gómez Sierra. No sé si quieras agregar algo que creo que se me haya ido o... Primero que nada, bueno, pues muchas gracias por esta charla. Es una charla muy, muy agradable. La vida de una persona y la tuya, la mía, pues están llenas de momentos. Una cosa que para mí es muy importante es las relaciones, pero no las relaciones en cualquier aspecto, pero profesionales, ¿no? A las amistades cercanas que son las que de una manera redondean tu vida, ¿no? Tus amigos de siempre, las personas entrañables, ¿no? Trato de florecerlas, de estarlas regando. Trato. Porque te nutren de alguna de otra forma, ¿no? Porque recibo a cambio, pues esto, te nutre la vida. Tengo grandes amigos, me jacto de tenerlos y eso pues, me llena mucho porque son gente que sé que está ahí para mí y yo estoy para ellos. Porque no es una cuestión de tener amigos por un tipo de no sé, a lo mejor de convivencia como tal, económica o que te pueda, sino que te nutren de alguna u otra forma el espíritu, que creo que eso es algo que el ser humano como tal hemos dejado mucho, ¿no? El nutrir de alguna forma el espíritu y con este tipo de relaciones que tú puedas tener con tus amistades, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, vas nutriendo esa parte que a veces olvidamos, ¿no? Como seres humanos. Sí, y luego la vida actual es muy demandante, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar tiempo para eso. Así como encontramos tiempo para el ejercicio, hay que encontrar tiempo
para la familia, hay que encontrar tiempo para los amigos, hay que buscar tener un balance, abanico de posibilidades y un poco de todo, ¿no? Desgraciadamente no da el tiempo para todo. Hablamos de la lectura, a veces no lo encuentro, ¿no? Entonces ahora pues existen nuevas posibilidades. Pero a ti te gusta, por ejemplo, leer en este papel. Es que es el papel, ¿verdad? Yo soy de la escuela antigua, pero ahora, como no me da tanto tiempo, entonces tengo mi técnica. Tengo una aplicación que se llama Audible, y entonces lo escuchas. Tengo el libro físico y tengo la versión, entonces en el coche escucho y voy avanzando en la versión y luego escucho, y así voy avanzando, si no, no me da tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lectura? Pues mira, me gusta mucho la novela histórica, Ken Follett, por ejemplo, que tiene unas novelas fabulosas, me gusta la ficción, me gustan los clásicos, pero ya no leo clásicos, esos los leí hace muchos años, me gustan los libros psicológicos, pues un poco de todo también, ¿no? Es porque en mi vida profesional pues tengo que leer mucho, pero pues ya no son artículos, son opiniones, son análisis. Sí, no como tal. Pero no es la lectura de esparcimiento, de sentarte y grandes autores como Pérez Reverte, autores en algún momento los clásicos, Dostoyevsky, León Tolstoy, los grandes clásicos rusos, un poquito de todo. Víctor Hugo. Bueno, mi libro favorito de la vida, yo tengo dos libros que siempre me marcaron mucho. De joven, Alejandro Dumas, con todas sus novelas maravillosas, desde Los Tres Mosqueteros, 20 años después, el Conde de Bragelonne, Montecristo, toda la novela de Dumas, y posteriormente ya más grande Víctor Hugo con Los Miserables, que lo he leído 3 veces. Por cierto, hablando de musicales, para mí el mejor musical que hay es Los Miserables, lo he visto también 3 veces, la historia es fabulosa. Y bueno, pues ese tipo un poco de... ¿Qué prefieres, el libro o la película? Pues yo creo que son o sea, no podría decirte, hay unas películas fabulosas. O se apegan a, por ejemplo, en este caso, la película de Los Miserables se apegó al libro, mira, el libro, a la obra. El libro es difícil, yo solo conozco un caso que yo en lo personal, es completamente personal, donde siento que la película le hace honor al libro. Se llama El Padrino. Sí. Pero fíjate una cosa. Yo primero leí El Padrino. Sí, yo también. Sí, y cuando vi la película, dije, wow. Pero fíjate que, por ejemplo, en la película quitaron el personaje, porque no sé si se acuerdan que tiene un ahijado, el Padrino, que es cantante y que dicen mucha gente que es Frank Sinatra. Pero en el libro aparece el amigo del cantante, que dicen que es Dean Martin. Exacto. No, que no aparece en la película. Sí. Sí. Entonces hay cositas que siempre, yo sé si Mario puso, ajustes, ¿no? O sea, acuérdate que el guionista, bueno, no recuerdo el nombre. El adaptador. Es el guión, ¿no? Es el guionista. Sí, el guionista. Es Mario Puzo. Sí, claro. Entonces, supervisado por él. Pero bueno, en general es muy, muy difícil poner una película que sí transmite, pero tienes un tiempo limitado, una obra tan completa y tan compleja como Los Miserables, ¿no? Claro. He visto Los Miserables en 3 versiones y todas son muy buenas, particularmente una que me pareció muy buena, es una muy reciente de hace 5 o 6 años, que es cantada, es con Hugh Jackman y está ahí, bueno, y Russell Crowe, que aparece ahí cantando. Sí, así como esta chica Anne Hathaway. Anne Hathaway, sí. Pero bueno, pues un poquito de todo. La verdad es que trato de tener un abanico y no encasillarme en nada. Pues es bastante completa la vida del ingeniero Hugo Gómez Sierra, o sea, la verdad se da tiempo para leer novelas importantes, para hacer ese deporte que tanto necesitamos, evidentemente para todo lo que conlleva estar en la dirección general de una empresa tan importante como Condumex. Y pues quiero felicitarte y respetarte por todo eso y sobre todo por el gran ser humano que eres. Muchas gracias, Andrés, te lo agradezco mucho y agradezco mucho la invitación de Alto Perfil para esta charla.
en la cual me siento muy, muy halagado por No, hombre. participar. Y como siempre, pues aquí estoy a sus órdenes. No, hombre, y los halagados somos nosotros hoy y siempre con el ingeniero Hugo Gómez Sierra. Pues este es otro capítulo más de Alto Perfil del podcast. Yo soy Andrés Bonfilio. Nos vemos a la próxima.